Sache Mojos. Buen día, señoras, buen día, señores. Ejamipco meme noviono. Ejamipco tata noviono. Agradecido estoy porque ustedes están aquí con nosotros para compartir un poco más de información, educación, tradiciones, cultura. Con este adelanto empezamos el Sache Mojos de esta edición. Tradiciones de Baures. La nación Baure fue una de las principales en el antiguo territorio de la región tropical del actual departamento del Beni. Cuando sus habitantes aceptaron asentarse en un solo lugar, lo hicieron en la que hoy conocemos como población de Baures, en la provincia Itenes. Allí, los baureños recuerdan ahora sus tradiciones, sus costumbres, y esas son tradiciones y costumbres de sus ancestros. Desde la semana pasada se realizan actividades para celebrar esas tradiciones. El gobierno municipal y el cabildo indígena organizan estas actividades. San Lorenzo de Mojos. El pasado 10 de agosto, San Lorenzo de Mojos celebró su fiesta patronal. En la víspera, el 9, domingo, la algarabía de los sanlorenseños fue total, y también de los muchos visitantes que llegaron a la fiesta hasta allá. En la plaza, San Lorenzo vivió las horas previas a la fiesta patronal a su manera. Los vecinos, incluso los estancieros, llegaron para participar del aniversario patronal. Ellos participaron de la entrada folclórica, claro, que ya es costumbre, y de la última noche del velorio a San Lorenzo. Linda la jornada en la víspera de San Lorenzo, con música, con trajes típicos, con sonido. Para el 10 empezó el día nublado, para sorpresa de los habitantes. No tardó en caer la lluvia y después llegó el surazo, con el viento a todo dar. Todos los preparativos debieron suspenderse para pesar de todos, de estantes y de habitantes. Enviamos un abrazo a los sanlorenseños por su fiesta patronal, que sin embargo acudieron al templo para ponerle vela, cantarle y rezarle a San Lorenzo. Agradecemos la colaboración de la familia Yorimoto por las imágenes de la fiesta patronal de San Lorenzo. San Ramón inicia festejos. En agosto, varios son los pueblos y ciudades que celebran su fiesta patronal. A fin de agosto será el turno de San Ramón. El 30 es el día del festejo ramoniano. Las actividades empezaron el 1 de agosto. Ese día sonaron las campanas de la iglesia anunciando las actividades para el gran día al final del mes. Gran día de la fiesta patronal ramoniana. San Ramón esta vez cumple 235 años desde su fundación. Ubicada en la provincia de Mamoré, tiene su fecha de aniversario, dijimos, el 30 de agosto. Hacia allá encamina el programa. Uno de los primeros actos fue la llegada de la comisión del cabildo indígena, con el palo encebado. ¿Para qué? Claro, para el jocheo de toros. Por 3 semanas, la festividad ramoniana será intensa. El 22, ya cerquita, empezará la novena del santo patrono San Ramón Nonato. Estén prestos. Los que quieran visitar San Ramón todavía tienen tiempo de preparar el viaje.
El Beni en la Feria de Libros. En la Feria Internacional del Libro en La Paz se han presentado varias obras de autores venianos o relativas al Beni. Primero fue el caso de la autora riberalteña María del Carmen Castedo, que presentó su obra Ribera Alta, una mirada al pasado. Los comentarios en ese acto estuvieron a cargo de la historiadora Lupe Cajías y de Berta Elisa Bacadíes. Berta Elisa es nieta de don Antonio Bacadíes. El libro Ribera Alta, una mirada al pasado, es una producción de Plural Editores, cuyo director ejecutivo, José Antonio Quiroga, estuvo también presente. En la misma feria, la Compañía de Jesús patrocinó varias otras obras relacionadas con la cultura de San Ignacio de Mojos específicamente, porque la compañía administra la parroquia de San Ignacio. El superior de los jesuitas, y es uno de los autores, don Bernardo Mercado, el padre Bernardo, presentó varios libros. Uno, Las Abadesas, otro, Ichapequene Piesta, otro, Música, Danza y Fe, Gran Mojos, Patrimonio Vivo del Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio. Y el padre Mercado también refirió los libros Ademar Chori, Casimiro Maza y Danzas de San Ignacio, 3 obras diferentes. Escuchemos una explicación breve del padre Bernardo Mercado. Las danzas en Mojos, yo quedé maravillado porque el concepto de evangelización que manejamos es la extirpación. ¿Sí? Muchas teorías, muchos autores, y cuando ves en Mojos que toda su historia prehispánica está integrada en su vida, realmente dices, ha habido diálogo entre misioneros y mojeños. El Gran Mojos era todo lo que es el Beni y más allá, ¿no? para empezar en aquel entonces. Entonces, cuando ves las danzas, ves que se integra toda la armonía de la creación. No quitaron los macheteros, los incorporaron, con otras funciones, evidentemente. No quitaron al tigre, que es una deidad presente, lo incorporaron con otro sentido, evidentemente, pero no fue aquello de quitemos todo y pongamos algo nuevo. ¿Sí? Y el dejar hacer fue lo mejor que los jesuitas pudieron decidir. Habían 2 jesuitas para una misión de 3.000, 4.000 personas, imposible de gobernarlos. Por lo tanto, tenían que recurrir a los liderazgos que ya existían. Ahí era la importancia del cabildo. Y cuando los jesuitas fueron retirados, ellos continuaron con la misión. En San Lorenzo, Santos Noco, que era un cacique, hizo de sacerdote, bautizó, casó, ¿sí? Y la gente lo aceptó. Fundaron su pueblo con su templo, con su cabildo, con todo. Es decir, el dejar hacer marcó mucho. Y esto es lo que podemos ver hoy en día en su música. La música, sí, se puede leer, ¿no? Como historia, se puede leer también como partituras, como arte, pero lo que nos falta todavía es leer como teología. Porque ellos evangelizan con su música. Y si no evangelizan, sostienen la evangelización. Y junto con los músicos, junto con sus danzas, hay responsabilidades religiosas que son maravillosas. Ser párroco en San Ignacio es muy fácil, porque el sacristán te dice todo lo que has de hacer, ¿sí? Y puede ser muy obispo, igual se le debe indicar el camino. Pero yo creo que en Maojé hay muchas enseñanzas, mucha sabiduría en todo lo que se expresa. No solo es arte, no solo es música, no solo es danza, no solo son liderazgos, sino que es un mensaje a la nación, al mundo. Tanto nos preguntamos de cómo vivir mejor, podemos encontrar esa respuesta en Mojos, en el Beni.
¿Cuántos nos preguntamos cómo extender la vida sin miedo a la muerte? Podemos encontrar en las abadesas. Tantos queremos ser artistas y no nos animamos a cantar una canción, por ejemplo yo, ¿no? Cuando vemos a nuestro coro, más allá del bien y del mal, le echa con ganas, ¿verdad? Entonces yo creo que hay mucho por aprender. Yo tengo una pregunta un poco personal. En el convenio que se ha firmado con la Universidad Católica Boliviana se ha permitido hacer muchos proyectos que están encaminados. Eso me ha permitido visitar Mojos por 4 o 5 días y yo me quedé maravillado, realmente, por todo la concepción de este mundo, de esta forma de relacionarse con el prójimo, con la espiritualidad y la religión, que es una columna vertebral. Pero yo lo vi eso de pasadita, maravillado, pero 4 o 5 días. Ustedes viven allá, han vivido allá, tienen esta relación mucho más cercana para entender. Y a veces uno va desde acá con premisas ya preestablecidas y reglas que uno ve allá cómo se conforma la sociedad, cómo se desenvuelven, y te rompen las reglas, absolutamente. La consulta es, de la esencia del indígena de Mojo, ¿cuáles son los valores o el valor más importante que el hombre de ciudad debería aprender? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Franz. Bueno, yo diría todo, porque para mí ha sido un reaprender. La primera crisis de identidad que yo tuve fue en Brasil, pero lo maquillé con la teología. Me refugié en grandes verdades y sobreviví. Y ahí además mi trabajo era académico, era dar clases, por lo tanto no iba a una parroquia, no iba a los barrios, ¿no? Como otros jesuitas. No, yo iba a la universidad en la mañana, en la tarde estudiaba, en la noche iba a la misma universidad, pero a dar clases, ¿no? Y ese era mi mundo, pero con una cierta crisis. La verdadera crisis de identidad la viví en Mojos, ¿ya? Porque yo era distinto. No, ellos no eran distintos, ellos estaban donde tenían que estar. Y estaban viviendo lo que tienen que vivir. Y estaban aportando al mundo con lo que ellos son. Esa crisis de identidad a mí me llevó a grandes preguntas que no quise satisfacerlas con mis propias respuestas. Y fue cuando empecé a estudiar antropología. Porque necesitaba herramientas para entenderme a mí mismo. Una cosa es el respeto, respetamos a todos, pero es hasta por ahí, porque cuando ya se trata de dialogar uno hace prevalecer lo suyo. Entonces la antropología a mí me dio muchas herramientas para poder comprenderme a mí mismo y aprender de ellos. Sí, yo soy aymara y rígido, ¿no? Allá Mojos me flexibilizó un poco, ¿no? ¿Sí? Soy menos festivo que los demás, allí aprendí a ser festivo. Soy menos libre en muchas cosas porque tengo esquemas que la familia me enseñó. Somos el resultado de la educación que recibimos en nuestra casa, ¿verdad? Y Mojos me abrió a otras perspectivas. Yo creo que Mojos nos reeduca en el mundo afectivo para después, ¿no?, ascender a lo intelectual. A mí me sorprende la capacidad científica de los mojeños. Ya trabajé en una escuela de Fe y Alegría en San Ignacio de Mojos. La capacidad o la facilidad para las ciencias exactas, increíble. Eso explica que son descendientes de grandes ingenieros. ¿Sí? Entonces también ver que se puede ser científico y se puede ser alegre, se puede bailar, se puede cantar, se puede saltar, se puede amar sin tapujos, ¿verdad? Entonces yo creo que hay mucho por aprender. Y así como tú en 3 días has podido ver un despliegue de belleza de esa presencia en Mojos, pues eso se cultiva durante el año, ¿sí? ¿No? Es el resultado del día a día. Es catalizar todo lo que se vive en un momento grande, ¿no? Y yo creo que si algo hay que aprender de las tierras venianas es primero que ellos nos están enseñando un camino, que enriquece el nuestro. En Mojos yo siempre, y en el cabildo se reía, ¿no? Yo soy colla, pero los quiero. Y ellos me decían, y a este colla lo queremos.
¿verdad? Entonces, no es que yo me hice un mojeño más, ¿no? Yo he mantenido mi identidad, pero mi amor lo he expresado en escritos, en conferencias, por donde voy. Creo que hay mucho por aprender. En cuanto al convenio con la Universidad Católica, que a mí me gusta mucho que haya esto, y el convenio que se tiene ahora con la Fundación Banco Central de Bolivia, casi siempre lo planteo como una deuda histórica. Hemos estado ausentes en el Oriente. Hemos producido mucha literatura, sobre todo los jesuitas, sobre el altiplano. Machaca tiene una gran biblioteca sobre ellos, gracias al esfuerzo de 50, 60 años de jesuitas. Pero en el Beni los hemos dejado a los pocos autores allá luchando solos. Y creo que ahora es momento de que la Universidad Católica esté presente allá, visibilizando como este momento que estamos haciendo. Gracias, ¿no? Muchas gracias a la universidad. La Fundación Banco Central de Bolivia hará lo suyo y nosotros que estamos presentes acá haremos también lo suyo. Y Fernando, gracias por todas las gestiones que has ido haciendo para visibilizar ese gran pueblo que tiene mucho que enseñarnos, mucho que educarnos. Eso también, Franz, quisiera responder. Creo que pone el mundo homogéneo en cuenta de que no hay una única cultura. Se ha hecho predominar que la cultura occidental esté en un nivel de superioridad absoluto sobre cualquier otro tipo de expresión cultural, ya sea intelectual, de arte, incluso en la espiritualidad. Y el mundo homogéneo tiene un montón de sí para dar. Y creo que la principal cosa que por lo menos a mí me sigue invitando después de 15 años de vivir ahí es a la contemplación. Es un mundo que está y que aprende porque contempla, porque es capaz de detenerse un minuto, mirar lo que hay a su alrededor. Nosotros, ¿cuántas veces en el día tomamos 5 segundos para ver una flor? Verla, no saber qué está ahí. ¿Cuánto nos tomamos para tomar un vaso de chicha y compartirlo con el otro? Son cosas que en nuestro mundo occidental hemos desvalorizado. El encuentro con el otro, lo sencillo, el mirar el cielo, el compartir, el bailar por bailar, como decía Bernardo. Estos no son conjuntos folclóricos que se preparan o que hacen grandes galas. Se ponen una máscara que utilizarán toda su vida, porque es un juramento para toda la vida, ¿no? Entonces, cada paso, cada danza es una oración, pero es una contemplación, es un sentirse parte del entorno. Creo que en un mundo que vive un proceso que Papa Francisco llama de rapidación, el mundo homogéneo nos ofrece una clave para aprender a vivir el hoy, el presente, con la sencillez de lo que tiene, sin esperar mañana. Pero claro, requiere de nosotros también tener la valentía de salir de todo aquello que hemos aprendido, de dejarnos interpelar, de dejarnos tocar y de cuestionar que a veces las certezas que creemos tener no son tales. La 35ª Feria Internacional del Libro de La Paz se desarrolló hasta el 9 de agosto pasado. Bonita feria, interesantísima. El ensamble a España. El próximo septiembre, la Orquesta Ensamble Mojos de San Ignacio realizará una nueva gira por Europa. Será la gira número 12 que realizan los músicos mojeños en 20 años de trabajo, gira que hacen al viejo continente. Esta vez se iniciará en España y abarcará ciudades de Alemania, de Bélgica y de Francia, según un aviso enviado por la Escuela de Música de San Ignacio. El periplo de este 2026 que hará la Orquesta Ignaciana lleva un título: Músicas Sagradas de la Amazonía Boliviana. Y esta gira tendrá el marco de un homenaje
al tricentenario de la muerte del músico Domenico Zipoli. Zipoli fue un compositor italiano y también misionero jesuita que cultivó el estilo musical barroco. Este compositor dejó muchas melodías en las misiones jesuíticas de la época de la colonia. Especialmente trabajó en el norte de la actual Argentina. El ensamble mojeño iniciará su recorrido europeo en una comunidad denominada Luarca, que corresponde a Asturias. Allí se presentará exactamente el día 26 de septiembre. Las obras reunidas para la gira pertenecen a los archivos misionales, por un lado, a la tradición oral y a la creación contemporánea, por otra. Estos músicos viajan en septiembre, insistimos, especialmente para atención de los bolivianos, venianos que viven en Europa. Sigamos en Sachemojos. Ya viene la reunión de etnología. Queremos recordar aquí en Sachemojos que este año Trinidad será sede nuevamente de la Reunión Nacional de Etnología. Esta reunión es organizada por el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, el MUSEF. En Trinidad comparten la organización la Universidad Autónoma del Beni y la Universidad del Valle. Son coordinadores la licenciada Marta Velarde de la UAB y el arquitecto Adam Cruz de Univalle. El tema de este año, queremos insistir para los interesados, es remedios para cuerpos y almas, visiones socioculturales de la salud y el bienestar humano. Los investigadores del Beni, nos han dicho los organizadores, tienen plazo hasta el 4 de septiembre para presentar sus ponencias de investigación. Las disertaciones se efectuarán en Trinidad el 18 de septiembre. Alístense los investigadores. Sigamos en Sachemojos. Día de la Tradición Reyesana. Este fin de semana, entre viernes y domingo, en Reyes, provincia Vallivian, se vive la fiesta de la tradición reyesana. Los reyesanos están recordando sus tradiciones, sus costumbres. Esto sucede cada año desde el 2014. Los habitantes de la ciudad de los Santos Reyes disfrutan de la ambrosía, del paseo a caballo, de la molienda de caña en el trapiche, del pelado de arroz en el tacú. ¿Qué más? La riña de gallo, la carrera de caballo o en caballo. Costumbres que se con la historia en esta ocasión. La noche del viernes pasado hubo festival de danzas típicas y la elección de la reina de la tradición. La ley que instituye el Día de la Tradición dice que se debe celebrar el segundo viernes de agosto. La fiesta ahora se extiende por 3 días. Muy bien por ellos. El Día de la Tradición es un patrimonio cultural ya de Reyes y el día de regocijo de la capital de la provincia Vallivian es respaldado por las autoridades municipales. Sigamos en el espacio cultural de la radio. Calendario histórico regional. Este es un espacio especial aquí en Sachemojos. Calendario histórico regional, año 1938, 17 de agosto. Se firma el Pacto de Caballeros entre parlamentarios de Beni, Santa Cruz y la región noroeste. El pacto obliga a Santa Cruz a ceder el 3 del 11% de sus regalías petroleras en compensación al 1.000.000 de libras esterlinas que Brasil comprometió al firmar el Tratado de Petrópolis para dar fin al conflicto del Acre. El pacto se trasladó a una ley nacional que firmó en septiembre de ese año el presidente Herman Bush. La ley obliga a destinar el 3 del 11% a la vinculación fluvial y terrestre entre Santa Cruz y Beni.
El pacto y la ley recién se aplicaron en 1988, cuando se aprobó una regalía compensatoria del 1% para Beni y para Pando. Calendario histórico regional año 2023, 17 de agosto. La familia Pinto Chavarría entrega a la Universidad Autónoma del Beni la biblioteca y hemeroteca que reunió el ingeniero Rodolfo Pinto Parada en medio siglo de vida. La colección privada del profesional quedó en dependencias del Instituto Universitario de Artes de la UAB. La señora Gladys de Pinto, la viuda, expresó el deseo de que los libros, documentos, mapas y periódicos sirvan para continuar la investigación realizada por su difunto marido. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemojos. Entre la Loma Santa y la Marcha del 90. En la historia de Bolivia, en la historia de las tierras bajas de Bolivia, hay varios asuntos que aún no se conocen a profundidad. Lo más antiguo de la referencia histórica es la evangelización de los indios de la antigua provincia Mojos, lo que hoy es parte del Beni, por los jesuitas en la época de la colonia española, en los siglos XVII y XVIII. Ligado a las reducciones indígenas de los jesuitas se conoce el movimiento de la Loma Santa y también el movimiento de la guayochería a finales del siglo XIX. Otro elemento conocido es reciente, la Marcha por el Territorio de la Dignidad, realizada en 1990, exactamente desde el 15 de agosto de ese año 1990. Para muchos, estos dos sucesos, la Loma Santa y la Marcha, aparentemente están ligados. Al menos es lo que muchos creemos. Aprovechamos esta fecha del aniversario de la marcha, 15 de agosto, para abordar este tema. Lo hacemos con la ayuda de una profesional que conoce el tema, el asunto a plenitud. Ella es Zulema Lem Ardaya. Zulema es socióloga e investigadora. Actualmente dirige en Trinidad el grupo de trabajo Llanos de Mojos. La escuchamos en esta entrevista. Quiero en Sachemojos agradecer la entrevista y el tiempo que nos conceda Zulema Lem Ardaya, que es funcionaria, codirectora del programa Paisaje Biocultural de la WCS, Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, en su sede principal. Zulema, muchas gracias. Bienvenida a Sachemojos. Muchas gracias a ti, más bien, Juan Carlos, y gracias por la oportunidad de compartir una vez más en tu programa de Sachemojos esta sesión de una conversación que no dudo va a ser muy interesante. Seguramente, seguramente. En estos días, 15 de agosto, recordamos una fecha muy especial. Es el inicio de la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad de 1990. Y a propósito de eso, quisiera yo hablar un poco de los antecedentes, si se puede llamar antecedente, a lo que sucedió 100 años antes. En el mundo indígena, en el movimiento indígena, ya es parte de la cultura y del conocimiento popular lo de la Loma Santa. En ese entonces, ¿qué fue 1880 y tantos? ¿Qué fue la Loma Santa? Bueno, la Loma Santa siempre ha sido una construcción mitológica, mítica, cultural, muy marcada por una ideología de carácter mesiánico, muy religiosa, marcadamente religiosa, cuyos rasgos se pueden encontrar en el periodo precolombino en las prácticas de lo que eran los tiarauquis, los chamanes del mundo mojeño, ¿no es cierto? Los que tenían la vista clara, los que podían hablar con los seres del más allá, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero es en 1887, en el contexto del auge de la goma y de la invasión
al territorio mojeño a una invasión masiva de población no indígena. Porque hay que recordar que hasta bastante entrado el siglo XIX, los límites, digamos, que había establecido y las limitaciones que había establecido la colonia para el acceso a gente no indígena hacia el área de las misiones de Mojos era bastante controlada, bastante cerrada. Tan es así que en 1832 D'Orbigny identifica que en todo el Beni, solamente vivían 50 personas no indígenas. ¿Ya? Entonces hay una invasión masiva con todos los conflictos, digamos, de los enganches de la mano de obra para llevar a estas poblaciones hacia el norte a la explotación gomera propiamente. Entonces, es en ese contexto en que se reactiva esta construcción mesiánica que indica que los indígenas del pueblo mojeño, el pueblo elegido, tiene que salir a buscar un lugar sagrado de abundancia y libre de la gente no indígena. Yo lo he estudiado esto un poco y se lo puede entender en gran medida, digamos, como la ruptura de un pacto que hubo, un pacto reduccional entre las misiones y el pueblo indígena, pero cuya base fundamental de ese acuerdo era especialmente la protección de la población indígena respecto de las invasiones de gente que venía desde Santa Cruz y a veces desde el Brasil también para sacar gente indígena como esclavos. Reducciones que estuvieron incentivadas, promovidas también por los misioneros jesuitas. Exacto, estoy hablando del periodo jesuítico de 1676 a 1700, hasta 1776 en que se da la expulsión. Pero luego, se mantienen esas formas de alguna manera culturales de organización donde la población indígena y las estructuras indígenas tienen poder en la región, ¿no es cierto? No es gente desorganizada, tienen un poder y son quienes organizan toda la vida en los pueblos exreduccionales. A través de su cabildo. A través de sus cabildos, exactamente, de sus sistemas organizativos, poco a poco empiezan a aparecer también los corregidores indígenas con participación propia, con normas que articulan, digamos, toda la tradición misional jesuítica, pero también con normas muy propias. Entonces, en 1887, con la presencia de esta población, se rompe ese pacto y la población indígena sale de los centros exreduccionales como Trinidad especialmente, ¿no es cierto?, a buscar este lugar sagrado ¿no es cierto?, que tenía esas características de ser un lugar lleno de abundancia, es decir, donde Dios les había puesto la diversidad de cosas que ellos podrían necesitar, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo era la búsqueda de un lugar alejado de estos centros exreduccionales donde se había posesionado una población no indígena, ¿no es cierto?, y abusiva con ellos, ¿no es cierto? Entonces, y ese movimiento que se inicia en 1887 se reedita periódicamente, ¿no es cierto?, prácticamente hasta 1984. El último movimiento de la Loma Santa documentado en la zona de San Ignacio data de 1984. ¿Ya? Entonces, lo que podríamos decir ahí, ¿no es cierto?, es que la búsqueda de la Loma Santa tiene como varias dimensiones, ¿no es cierto?, pero una de sus dimensiones es la búsqueda de la libertad, ¿no es cierto? Entonces, eso, fundamentalmente, digamos, en relación a lo que es este movimiento que tiene unas características mesiánicas, ¿no es cierto?, y que caracteriza mucho, ¿no?, porque es interesante analizar cómo esa ideología milenarista al final se transforma en movimiento social, ¿no es cierto?, movilizando a cientos de familias de las distintas comunidades buscando este lugar sagrado en la selva,
Un sagrado en sus concepciones. Sagrado a partir de sus propios conceptos, por supuesto. Ya. La Loma Santa, ¿qué relación tiene con lo que significó este término ya también conocido como la guayochería? ¿Es simultáneo? ¿Es una faceta? ¿Qué es la guayochería? Los eventos de 1887 fueron conocidos en la prensa local y nacional como la guayochería, porque el líder que llevó a ese movimiento en primera instancia era un señor, Andrés Guayocho, que curiosamente no era mojeño, era itonama. Y que además no es guayocho, sino guayacho, según la última investigación. Sí, o sea, según los documentos ahí hay unas cosas que habría que precisar, ¿no es cierto? Pero como sea Andrés Guayacho o Guayocho, era itonama, pero vivía en Trinidad, ¿ya? Y él era el líder mesiánico en algún sentido, el chamán, ¿no es cierto?, que tuvo las visiones donde le hablaban los difuntos y le decían que tenía que sacar al pueblo indígena para llevarlo a este lugar sagrado. Ajá. Él se llamaba Andrés Guayocho. A raíz de eso, y bueno, tú sabes cómo el fin de la guayochería fue terrible, ¿no es cierto?, porque organizaron un sangriento, ¿no es cierto?, realmente fue una masacre, ¿no es cierto?, y marca una ruptura en la historia indígena, en el sentido de que hasta ese momento los indígenas y las indígenas tenían poder y también tenían riqueza. Es interesante los trabajos de Ana Guiteras que muestran los testamentos de esta gente, ¿no es cierto?, que eran gente, categorías sociales, pero gente con muchos recursos económicos también, ¿no es cierto? Y en 1887 en realidad los aniquilan especialmente a las élites indígenas, ¿no es cierto? Y todo el proceso de expropiación de tierras que habían conseguido ellos y que habían resguardado a partir del decreto de 1842 de creación del departamento, que declara a los indígenas como ciudadanos bolivianos libres, con derechos de propiedad, etcétera, etcétera, y les distribuyen tierras, y les distribuyen capautales, y les distribuyen haciendas ganaderas, ¿no es cierto? Pero a partir, digamos, no a todos, sino especialmente a las élites indígenas, que hay que considerar, hay que notar que era gente letrada, era gente estudiada, era gente letrada, sabían leer y escribir y por tanto sabían cómo aprovechar las normas y los derechos que se les reconocían y gestionarlos. Y entonces 1887 marca ese quiebre, aniquilan a esas élites y la población blanca mestiza se empieza a apropiar de los bienes de los indígenas en términos de haciendas, de solares urbanos, ¿no es cierto?, en un proceso de transferencias irregulares, marcadamente irregulares y engañosas, ¿no es cierto?, que van desde 1895 hasta bien entradito el siglo XX, ¿no? Y de ahí ya ves que las transferencias de tierras de indígenas a no indígenas o a carayanas empiezan a reducirse porque ya se han transferido y ya las poblaciones indígenas han sido pauperizadas. Y no solamente en el ámbito rural sucede eso, digo rural en las comunidades pequeñas, sino también en la propia capital, Trinidad, hasta bien entrado el siglo XX, ¿no? Por supuesto, los solares urbanos en la plaza principal, ¿no? Exactamente. O sea, en la plaza principal vivían pues las élites indígenas que luego fueron, ¿no es cierto?, expulsadas primero hacia los cordones marginales de la ciudad y por último hacia el área rural. Para cerrar un poco este tema de la Loma Santa, es visible, es evidente que eso existió, ese movimiento de salida en busca de la Loma Santa con la creación de las comunidades que están en el sur del Beni, estas poblaciones como San Francisco, San Lorenzo, Santísima. ¿Es así? Evidentemente, ¿no es cierto? Lo que pasa, Juan Carlos, es que en el periodo prerreduccional las poblaciones vivían dispersas a lo largo y ancho de esos mismos territorios, ¿ya? Pero viene el proceso reduccional y juntan a estas poblaciones en los centros reduccionales, Trinidad, San Ignacio, ¿no es cierto? Y entonces hay una suerte de vaciamiento
si quieres, del entorno rural, ¿ya? Cuando se rompe el pacto reduccional en 1800, en realidad empieza en 1850, empiezan a reaparecer comunidades como Rosario, La Asunta, San Lorenzo, ¿no es cierto? 1850 empiezan a aparecer esas comunidades de gente que se estaba yendo, que se estaba huyendo del control de los no indígenas y de los abusos, ¿no es cierto? Y entonces ese proceso de reocupación, le llamo yo, de los espacios precolombinos se acelera y se acentúa con estos llamados de búsqueda de la Loma Santa de 1887, se masifica. Un proceso que ya venía en curso desde 1850, ¿no es cierto? Se masifica a partir de 1887. Y efectivamente, lo que tú puedes ver es que los procesos de búsqueda de la Loma Santa en realidad son procesos de creación de comunidades, de nuevas comunidades que parecen nuevas, pero en realidad es un proceso de reocupación de los espacios y de regreso, ¿no es cierto?, a estos espacios que se ocupaban antiguamente. Y que esas familias ocuparon antes. Muy bien. Estamos conversando con Zulema Lema Ardaya en la sede de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. Gracias, Zulema, por continuar aquí en Sachi Mojos. Y decíamos al comienzo de esta entrevista que esto lo hacemos a propósito del aniversario de la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad de 1990, de agosto a septiembre en realidad fue. Así es. ¿Qué relación hay entre la Loma Santa y la Marcha Indígena? ¿Es correcto encontrar un vínculo entre ambos? Ha habido o existe una visión como si la Loma Santa y la Marcha Indígena fuesen un continuum de un movimiento único. Y yo veo que no, o sea, porque son dos movimientos sociales de naturaleza diferente. A ver, ¿cuál es? La Loma Santa es una búsqueda mesiánica. En cuanto tal, su búsqueda es eterna, no es finita y no es terrenal. Se supone que el lugar sagrado que están buscando está en un espacio en espacios físicos determinados, pero hasta ahora, o sea, pero la búsqueda es porque nunca la encuentran y siguen buscando y siguen buscando y siempre hay alguna razón por la cual no la pueden encontrar. Entonces se convierte en una búsqueda que dura décadas, que dura siglos, ¿no es cierto? Porque está movido por una idea mesiánica. Por el contrario, el movimiento de la marcha indígena es un movimiento marcadamente secular. Mientras la búsqueda de la Loma Santa se plantea la búsqueda de un lugar que esté lejos de las relaciones de abuso y al mismo tiempo haya una abundancia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En cierto sentido, la marcha indígena y la Loma Santa lo que hace es alejar a las comunidades y a las poblaciones indígenas de los centros urbanos y de los centros de poder no indígena. Por el contrario, la marcha indígena va al encuentro del Estado y plantea demandas concretas, territorios con límites claramente definidos, ¿sí? El TIBNIS, el TIM, el TIS. El proceso de construcción de las demandas arranca en 1987. En realidad, el proceso de la marcha indígena no es 1990 ni es agosto a septiembre. El proceso de la marcha indígena empieza mucho antes. Con la organización de los cabildos y también con este diagnóstico socioeconómico que estuvimos haciendo con Arnaldo Ligerón en el marco de lo que fue Sidebeni. Y don Lorenzo ¿No es cierto? Y por supuesto el maestro de todos nosotros, don Lorenzo Vare, y el Cabildo Indigenal, por supuesto, de Trinidad, y la CEPIP, ¿no? Que en ese entonces era la Central de Cabildos Indigenales Mojeños, tenía otro nombre, ¿no es cierto? Entonces, esa marcha indígena del 90 lleva unos planteamientos bien concretos, ya
con mapas definidos, dibujados, con datos. Esto es lo que estamos planteando. De aquí a aquí. Exactamente, ¿no es cierto? Pero, si bien yo veo que estos dos movimientos sociales discurren paralelamente, están pues en el marco de un conjunto de pueblos que son los mismos que están desarrollando los dos movimientos, ¿no es cierto? Entonces hay puntos en los cuales se tocan y se cruzan. Y yo creo que un momento determinante de articulación entre este movimiento mesiánico y este movimiento de la marcha indígena, que es más secular, ¿no es cierto?, es en la construcción de la demanda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer el diagnóstico socioeconómico, por supuesto que lo primero que se planteó como problema era el problema de que los indígenas no tenían ningún título, no tenían ningún derecho reconocido sobre las tierras que estaban ocupando. Ya. Y ahí, ¿no es cierto?, hay que recordar que uno de los méritos hasta el día de hoy de esa marcha indígena es que cambió profundamente el régimen agrario del país. ¿Por qué? Porque hasta 1953, ¿no es cierto?, a raíz de en los 80s y antes de la marcha indígena, lo que regía era la ley de reforma agraria, sí, que se reconocían las propiedades comunitarias indígenas, comunidades indígenas o campesinas, ¿no es cierto?, pero se las reconocía como títulos mancomunados, pero bajo un concepto donde la actividad preeminente es la agricultura y por tanto las dotaciones se hacían de manera mancomunada, pero a 50 hectáreas por familia. Ya. Es casi lo que necesitarían para hacer agricultura. ¿Ya? Pero esos pueblos pues no solo hacen agricultura, hacen cacería, hacen pesca, o sea, hacen un uso altamente diversificado de los recursos naturales. No les da, claro, y más encima de eso, ¿no es cierto?, persistía esta búsqueda de este lugar sagrado donde los indígenas decían, es que lo que pasa es que hemos intentado gestionar títulos, pero nos quieren dar a 50 hectáreas por familia y el presupuesto no nos da para proteger el lugar sagrado que nosotros estamos buscando. Perdona, si es que te corto, en este sentido hay también una contradicción en esa oferta de 50 hectáreas casi individualizado en relación o en contra de lo conceptual comunitario que es de mayor alcance en territorio. Bueno, la ley de reforma agraria del 53 ya planteaba las dos cosas. Había la titulación individual y la titulación mancomunada o colectiva. ¿Ya? Pero el cálculo que se hacía era sobre 50 hectáreas por familia, pero de manera comunada. Digamos que una comunidad tenía 10 familias. A 50 hectáreas por familia les daban 500 hectáreas. ¿No es cierto? No más. Pero la búsqueda de estos lugares y sobre todo los sistemas económicos, los recursos naturales, y que están de acuerdo a un proceso de adaptación de muy larga data, ¿no es cierto?, a la distribución de los recursos naturales, ¿no es cierto?, demanda un otro tipo de visión de lo que es el rol, la función, ¿no es cierto?, de la tierra, y ahí se da el tránsito del concepto de tierra a territorio. No es lo mismo la tierra que el territorio, ¿no es cierto? El territorio tiene esas otras complejidades. Y por el otro lado, yo creo, Juan Carlos, que es importante recordar que la marcha tenía un nombre: Marcha por el Territorio y la Dignidad. Tenía dos elementos importantes. Que eso, yo estuve en las discusiones cuando se le puso el nombre a este movimiento, ¿no es cierto? Y era en razón de que por un lado se estaban quedando sin un palmo de tierra, ¿ya?, como decían ellos mismos, ¿ya?, pero por el otro lado había un desconocimiento de sus sistemas propios de organización y de autoridad. De parte del Estado. De parte del Estado. De la sociedad en y de la sociedad en general, ¿ya? Entonces lo que estaba pasando en esa coyuntura, ¿no es cierto?, era que los prefectos
de esos momentos querían ser ellos quienes nombrasen a los corregidores de las comunidades indígenas, cuando estos corregidores venían pues de una tradición, ¿no es cierto? En el marco de los cabildos indigenales venían de una tradición mucho más antigua, preestatal, ¿no es cierto? Antes de que surja la República Boliviana, diferente. ¿No es cierto?, con sus estructuras de gobierno, ¿no es cierto?, ya se había encarnado o se había desarrollado unos sistemas que los indígenas se habían apropiado, como el del cabildo indigenal, lo hacían propio, pero había un intento en ese momento, ¿no es cierto?, de desconocimiento, de negar ese derecho a la autodeterminación, autodeterminarse en sus propias formas de gobierno, ¿ya? Entonces, lo que plantea la marcha indígena ahí, porque te recuerdo, o sea, en esos mismos años se estaba discutiendo el convenio 169, ¿no es cierto? Sí. Y su antecedente era el 107. Pero entonces las discusiones de este movimiento indígena alimentan el debate internacional para el reconocimiento de los derechos indígenas a nivel internacional, por un lado en términos de lo que es el tema de los territorios, pero por el otro lado el reconocimiento al derecho a la autodeterminación y a los gobiernos propios. Correcto. En la evaluación de uno y otro, de la Loma Santa y la marcha, me quedo con la marcha por ser contemporáneo. Imagino yo que los efectos han sido varios, pero los casos pendientes deben seguir siendo varios. Si coincides en que son varios, yo te pido, para culminar esta entrevista, ¿qué queda pendiente de los compromisos estatales respecto a la marcha? Bueno, ha habido muchas idas y venidas, ¿ya? O sea, el proceso no es un proceso de reconocimiento de los derechos y de las reivindicaciones indígenas. No es un proceso lineal, ¿ya? Tiene sus idas, tiene sus venidas, es como un péndulo y hay avances y hay retrocesos. Así como hay avances en algunos temas, luego hay retrocesos en otros temas, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Uno de los temas, se avanzó mucho con el tema del reconocimiento de los 90 fue un año, un tiempo, una década, diría yo, ¿no es cierto?, de florecimiento de los movimientos, del movimiento indígena de las tierras bajas, porque eso es el otro tema que en Bolivia hay que, ¿no? O sea, hay académicos que hablan de el movimiento indígena boliviano. No existe el tal movimiento indígena boliviano, lo que existen son múltiples movimientos indígenas bolivianos, y entre esos, uno de ellos es el de uno o varios hay en las tierras bajas de Bolivia. ¿Ya? Entonces, los 90 entonces es un periodo de florecimiento de este movimiento en las tierras bajas de Bolivia, ¿no es cierto? Y sus reivindicaciones se plasman en un conjunto de leyes, la ley de INRA, ¿no es cierto?, la ley forestal, que, cierto, no son plenas en el reconocimiento de los derechos, pero tienen avances muy importantes, ¿no es cierto?, que se mantienen hasta ahora y que luego fueron consagradas en la Constitución, ¿ya? Pero a partir de ahí, en estos procesos pendulares, hay una pérdida creo yo, de protagonismo, ¿ya?, del movimiento indígena de las tierras bajas y en una relación complicada con otros dos tipos de movimientos que hay en el país. Uno es el movimiento sindical, agrario, y otro también es el movimiento el movimiento indígena, digamos, más de los ayllus, más tradicional de las tierras altas. Es interesante que estos dos a veces se juntan, ¿no? En algunas marchas, en algunos movimientos, CONAMAC y SIDOP, ¿no?, aparecen bastante relacionados, ¿no es cierto? Pero también hay este otro movimiento que es un movimiento más de corte muy sindical. Y yo creo que en los años anteriores ha habido un decaimiento de esto, pero un resurgimiento
un poco de este tipo de otro tipo de movimiento, que es un movimiento más de corte sindical, con unas reivindicaciones y un tipo de comportamiento y un tipo de hacer las cosas un poco diferente, ¿no es cierto? O bastante diferente. Entonces, ahí lo que yo creo es que es importante, y creo que también ha habido cambios intergeneracionales, pues no. Es importante que no se pierda de vista, ¿no es cierto?, la visión de territorio como tal, con la diversidad de usos que se hacen, con un relacionamiento muy diverso con el entorno natural, que es lo que ha asegurado, ¿no es cierto?, que los recursos naturales, a pesar de ser utilizados, no se agoten. Y esa es la herencia, ¿no es cierto?, que los pueblos indígenas, por eso está el reconocimiento de su derecho, se supone que los van a generar a sus nuevas generaciones, a sus futuras generaciones, ¿no es cierto? Entonces, renovar ese compromiso, o la renovación de ese compromiso con el territorio y con las próximas generaciones, yo creo que es un tema que hay que seguir, considerando y sobre todo ratificando permanentemente para que no se pierda. Ley Territorial Indígena. A propósito de la Marcha por el Territorio y la Dignidad, este viernes pasado se dictó una ley indígena especial. Especial porque la Asamblea Legislativa Territorial del Territorio Indígena Multiétnico en la zona sureste del Beni ha dictado una ley que declara feriado el 15 de agosto en su jurisdicción. Al mismo tiempo, la norma instituye el 15 de agosto como el Día de la Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad. La ley indígena del TIM, como se le conoce, fue sancionada este 14 de agosto, víspera del 36 aniversario de la marcha de 1990. La disposición aprobada por los legisladores indígenas es un reconocimiento, dice el texto, a los líderes e integrantes de esa caminata que recorrió el camino entre Trinidad y La Paz, a pie. La nueva norma fue enviada al cacique territorial, Alfredo Matareco Maza, para que sea promulgada. Ya casi al final, pero antes de terminar, quiero agradecer los mensajes que nos han llegado, nos han enviado varios seguidores del programa. Uno de ellos es Alejandro Saucedo Caballero, que no nos dice dónde reside, pero ahí está. Gracias por seguirnos. Otro, y por un gran honor, recibir el saludo de Hugo Mercado Mojica, cantor, fundador de Los Taitas, que reside en Santa Cruz. Ya tendremos algo más de Hugo Mercado. Una querida seguidora es también la señora María Elena Telles, que es oriunda de Reyes, vive ella en Suiza. Gracias por contactar a Sachemojos, María Elena. Otra veniana que mandó mensaje es Ivette Durán Calderón, que dirige la Organización de Residentes Bolivianos en el Exterior, ORBE. Gracias, Ivette, ya vamos a estar en contacto directo. Gracias, todos son muy amables por escribirnos, enviarnos y seguir nuestro programa. Y aprovecho, claro, para saludar a los que escuchan siempre en diferentes países de Europa. Cito, por ejemplo, a Mariano Verdugo, Gonzalo Espinosa, Elba Navia, Miriam Maese, David Rey, Félix Rada, Tine Arp y otros que están en el viejo continente. Bueno, así terminamos. Muchas gracias por seguirnos. Rusurpaya. Meme noviono, Rusurupaya, Tata noviono. Gracias, señores, señoras, y gracias, señores. Bimo Karine, de Pona Semana.